poner la mirada en la gestión de nuestro patrimonio y lo hacemos con la ayuda de José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, José María, has cambiado de fondo hoy, ¿eh? Te veo pues muy verde, por así decirlo. No sé si te estás sumando también a los criterios ESG tú mismo. Bueno, desde hace mucho tiempo nos sumamos a los criterios ESG, sin duda alguna, a todo lo que sea la sostenibilidad que hablabais antes de entrar yo en directo, y sobre todo yo creo que el día de hoy, precisamente por cómo se viste en torno a los mercados financieros, en torno al color rojo, a la hora de invertir en renta variable, yo creo que la mejor manera es un poco poner un poco de color, en este caso verde, de esta tarde tan maravillosa que está haciendo Madrid, ¿no? Luego, José María, bueno, muy bien traído con el tono rojo que tenemos hoy en los mercados. Precisamente quería preguntarte, ¿no?, cómo estás viendo el actual contexto de mercado en el que, bueno, sí que es cierto que al final cuando hablamos de la gestión de nuestro patrimonio nunca podemos hablar del corto plazo, pero bueno, hoy llama la atención bastante ese tono rojo generalizado que estamos viendo en el viejo continente, también en Estados Unidos, y siempre que vemos esta dinámica, pues de alguna forma muchos inversores se echan las manos a la cabeza, ¿no?, y entran las preocupaciones de si está cambiando o algo parecido, ¿no?, en lo que es la tendencia de fondo del mercado bursátil. Quería preguntarte cuál es la tendencia subyacente en estos momentos en los mercados, tanto en Estados Unidos como en el viejo continente. ¿Cómo lo observas tú ahora mismo? Bueno, la tendencia subyacente sigue siendo alcista para los mercados de renta variable. Lo que ocurre es que es normal que después de subidas tan importantes acumuladas en el primer trimestre de este ejercicio, con las que llevábamos en gran parte del pasado año, es lógico que veamos correcciones en los mercados de acciones. Pero todo esto entra dentro de lo que es, si me lo permitís, el juego normal de los mercados financieros, el juego de la renta variable. El inversor que planifica sus ahorros a medio y largo plazo no debe de estar preocupado con los movimientos, con los vaivenes del corto. En el corto plazo lo que estábamos viendo, en primer lugar, eran pues un cierto mal de altura como consecuencia primero de esas subidas tan verticales que habíamos tenido en algunos de los índices. Estamos muy cerca de los máximos en el caso de las bolsas, en el caso de Estados Unidos, pequeñas compañías, las grandes como en el caso de S&P 500, Dow Jones, incluso en los índices tecnológicos, pero también en el viejo continente. Si esto encima le añadimos las preocupaciones en cuanto a las subidas en el precio de las materias primas, que puede suponer a su vez también subidas en inflación, aunque sea de forma temporal, pues la verdad es que es un cóctel que lo que hace es que después del cierre del primer trimestre, muchos inversores institucionales lo que hayan hecho ha sido hacer caja, reducir la exposición a riesgo, empezar a aumentar el peso de liquidez. ¿Qué les podemos decir a ustedes? Pues lo que les vamos a decir a ustedes ahora mismo es que aprovechen estas correcciones, tengan liquidez suficiente en sus carteras, porque se va a poder invertir, yo creo que de forma bastante interesante, sobre todo la parte de renta variable europea, que creo que puede ser una de las grandes ganadoras después de ver los datos de importaciones que ha habido tan importantes en Estados Unidos, los que conocíamos días atrás en el caso de China. Sí, de hecho, el dato macro protagonista de la jornada hoy en la principal potencia económica del mundo, en Estados Unidos, era ese déficit comercial, ¿no?, la escalada a esos niveles récord, nuevos máximos en este mes de marzo. Hablamos de una cifra, bueno, la friolera de casi 74.500 millones de dólares. Es una cifra, sin duda alguna, José María, que de alguna forma pues el mercado tiene que vigilar muy de cerca, los inversores, ¿no?, respecto a, bueno, la evolución que puede experimentar Estados Unidos en cuanto a su economía. Efectivamente. Esto lo que se traduce, sobre todo, en primer lugar, probablemente debilidad del dólar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana es muy saludable. Está yendo a un buen ritmo, una buena potencia, ¿no?, una gran velocidad. Lo estamos viendo el dato de ventas minoristas también en Estados Unidos. En tercer lugar, ¿quiénes son los ganadores? Pues son los ganadores, pueden ser aquellos países que le venden a Estados Unidos. Cuando las importaciones aumentan mucho más que las exportaciones, hace que muchas compañías, lo podemos ver en este caso en el viejo continente, que pueden salir beneficiadas. Evidentemente, en días como hoy, uno ve los gráficos, ve los índices y ve que están corrigiendo y dirá, pues muy beneficiados no salen. Lo uno tiene que mirar es más a medio largo plazo. Es decir, ahora es ver y fijarse en qué compañías europeas que dependan menos de lo que ocurre en Europa, que va a un ritmo de crecimiento más pausado en Estados Unidos, pudieran ser beneficiadas en el caso de que, bueno, pues el ritmo de crecimiento en Estados Unidos se mantenga. Yo creo que es la parte importante de ese dato macro que conocíamos en Estados Unidos. Por un lado, debilidad del dólar, esto es muy importante. En segundo lugar, está en compañías que le venden a Estados Unidos, por ejemplo, Europa o algunas compañías asiáticas.
Y José María, también en el lado de los bancos centrales, de los distintos mensajes que estamos escuchando por su parte, bueno, venimos de unas semanas en las que habían sido protagonistas con esas reuniones de política monetaria, el Banco Central Europeo primero, la semana siguiente tuvimos las palabras de Jerome Powell, vimos cómo se mantenían bastante en línea con los mensajes que hemos escuchado hasta el momento y parece ser que quizás hasta la reunión de junio no tengamos alguna pista más, ¿no?, por así decirlo, por parte de ambos. Sí que es cierto que estamos vigilando muy de cerca cualquier tipo de declaración que vayan haciendo, pues no tanto en esas reuniones de política monetaria, sino incluso a los medios de comunicación. Es el caso del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el exministro de Economía español, que sí que se ha pronunciado ante la República y ha dado un titular que llamaba bastante la atención. No sabemos hasta qué punto lo ha dicho así, con esas palabras, o se han podido reinterpretar, pero bueno, nos llama la atención la contundencia, ¿no? Él decía que si en Europa se llega a ese 70% de la vacunación, el Banco Central Europeo podría o debería pensarse ya la retirada del PEP, del programa de compras pandémicas que lanzó precisamente de cara a la crisis sanitaria, a hacer frente y apoyar la economía. ¿Cómo ves este tipo de mensajes, José María? ¿Hasta qué punto pueden suponer algún tipo de pista, de señal para los inversores? ¿Hasta qué punto pueden tener un impacto en el mercado? Lo tienen y de gran calado, ¿no? Yo creo que son mensajes que se van lanzando desde los distintos organismos a nivel internacional para que los inversores, tanto de renta fija como de renta variable, se vayan preparando. En el sentido de que en algún momento las políticas monetarias superacomodaticias que han ido aplicando los bancos centrales se van a ir volviendo menos dovish, menos acomodaticias, menos ultraexpansivas. Previsiblemente empezarán comprando deuda, pero en menor cuantía cada mes, y después empezarán a subir los tipos de interés de referencia. Eso es lo más normal. Y lo que está haciendo al mercado es decirle, oiga, si hay una recuperación económica y no es necesaria la muleta de las políticas monetarias expansivas, cuenten ustedes que no las vamos a utilizar, es decir, que van a ser menos expansivas. Váyanse usted preparando para que los tipos de interés sean más altos, con lo cual todos aquellos inversores que estén posicionados en renta fija muy sensible a tipos, es decir, renta fija de largo plazo, de medio largo plazo, van a ser los que primero van a sufrir. Y luego también las empresas más endeudadas, puesto que si suben los costes de financiación y más los otros costes, como puede ser el precio de las materias primas, no cabe la menor duda que sufrirían. Ya digo, hay que entenderlo dentro del contexto de mensajes. Ahora bien, ¿debemos de preocuparnos en el corto plazo? La respuesta es no. Y otra cosa es cómo actúen los mercados, sobre todo los mercados de deuda, repuntando los tipos de interés. Hace poco, el 10 años alemán le veíamos mucho más abajo, en tasa negativa, pero mucho más abajo que la que tenemos ahora mismo. Y poco a poco ha ido subiendo, se ha ido mezclando pues las previsibles, el resultado de las elecciones. Hoy estamos hablando de las elecciones en Madrid, la Comunidad de Madrid, pero en septiembre de este año tendremos las elecciones federales en Alemania, que son mucho más importantes, no solo para Alemania, sino para el conjunto de la Unión Europea. El previsible resultado puede impactar a las políticas fiscales de la Unión Europea y, claro, con una política fiscal más expansiva, con unos fondos de recuperación llegando al mercado, ¿ustedes creen, y lo digo así como pregunta, ¿ustedes creen que los bancos centrales van a dejar de ser dovish, van a dejar de ser acomodaticios, ultraexpansivos? Previsiblemente no, ¿verdad? Es decir, van a seguir comprando, van a seguir apoyando a estas políticas fiscales expansivas. Ahora bien, sí que es un mensaje claro, no solo de Guindos, sino en general de todos y cada uno de los banqueros centrales, porque en cualquier momento los bancos centrales van a empezar a ser un poquito menos expansivos. Y aunque no lo sean, los tipos de interés de largo plazo repuntarán, como ya lo ha hecho el 10 años norteamericano, cuando se acercaba a niveles de en torno al 1,70, 1,75, ahora está mucho más bajo, o el 10 años alemán, cuando lo hemos visto en niveles del 0,29, menos 0,19, menos 0,20. Evidentemente ahí son niveles que para aquellos inversores, repito, con posiciones de renta fija de largo plazo, son los que más sufren, o empresas muy endeudadas. Y siguiendo esta misma línea, José María, ya cambiando y pasando al otro lado del charco con Jerome Powell y Janet Yellen, que bueno, Janet Yellen sí que es cierto que sigue siendo secretaria del Tesoro de Estados Unidos, bueno, sigue siendo, ¿no?, en estos momentos, pero en nuestra memoria sigue siendo un poco esa presidenta de la Reserva Federal, ¿no? Sí que es cierto que es Jerome Powell, pero bueno, cuando Yellen se pronuncia en estos momentos desde su actual cargo, de alguna forma nos
nos recuerda un poquito a aquellos tiempos en los que la teníamos al frente de la FED, porque la reacción en prensa podríamos decir que es muy similar, incluso la reacción que podemos ver entre los inversores cada vez que lanza algún mensaje. En este caso ha intentado de nuevo calmar al mercado, se ha pronunciado respecto a la inflación, esa temida inflación que tenemos a vuelta, así que ponemos siempre el debate sobre la mesa. En este caso decía que la Reserva Federal estadounidense, también echándole un cable a su compañero Jerome Powell al frente de la entidad, va a vigilar muy de cerca esos niveles de inflación. Estamos viendo cómo el mercado de alguna forma está nervioso ante la posibilidad de que suba el dato de inflación después de la llegada del plan de estímulos de Joe Biden. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a esto, José María? Y sobre todo, ¿de qué forma esto puede también afectar un poco a la forma en la que tenemos que afrontar nuestras inversiones cuando respecta a Estados Unidos o cuando respecta bueno, a su renta fija, a su renta variable, incluso a su divisa? Está claro, afecta no solo a Estados Unidos, afecta a todos los mercados mundiales, ¿no? Vamos a ver, lo que tenemos que darnos cuenta es que allí la colaboración entre el Tesoro norteamericano y el Banco Central es mucho mayor que en el caso de la Unión Europea. Para empezar, es algo federal, ¿no? Con lo cual, la unión de políticas van muy de la mano. En segundo lugar, Yellen sabe lo que es estar al mando del cuadro de mandos del Banco Central, con lo cual, en todo momento va a seguir apoyando a cualquier medida que se pueda hacer para que se reactive la economía norteamericana. Y Powell, a su vez, va a estar apoyando esas medidas del Tesoro Público, las medidas que quiera aplicar Biden con este montón de dinero que llega al mercado, pues, al plan de infraestructuras, al plan de ESG, al plan de educación. Con lo cual, subida de tipos, no. Inflación a corto plazo es normal que la veamos, es lógico. El año pasado teníamos una economía cerrada y este año vamos a tener una economía que ahora estamos viendo que está cogiendo ritmo de recuperación. Además, hay mucho dinero ahorrado, hay mucho dinero que se está invirtiendo en los mercados de capitales. Luego, lógico también que hay una inflación cuando estamos viendo el incremento en el precio de las materias primas. Hemos visto el precio del cobre, hemos visto el precio del hierro, hemos visto el precio de muchas materias primas industriales repuntar, pero también lo hemos visto en el precio de las materias primas agrícolas, con lo cual algo de inflación es normal que la veamos. Pero en el corto plazo, ¿esto es sostenible en el tiempo? Pues, hombre, lo que habrá que vigilar sobre todo son los salarios. Si los salarios en Estados Unidos no repuntan, hay que pensar que la tasa de desempleo en Estados Unidos a día de hoy, siendo mucho mejor que el conjunto de la Unión Europea, pero ahora mismo hay menos gente empleada que la que había antes de la pandemia, con lo cual todavía hay mucha gente que no se ha incorporado al mercado laboral. Luego, los salarios han repuntado, pero en general, aunque hay en nichos o segmentos de mercado que sí que es más difícil encontrar a alguien cualificado para poderlo contratar, en general, hoy por hoy no hay una inflación de salarios, con lo cual puede haber una inflación, pero mientras se queden materias primas, no se queden salarios, no habrá problemas, pensamos nosotros, en que los tipos de interés ni repunten los de corto plazo, los de referencia de la FED, ni retiren los estímulos. Otra cosa es que sí que hay que vigilar en la evolución, no solo de los salarios, sino también de la propia inflación. ¿Esto cómo se deja notar en los mercados financieros? Hago lo mismo. Yo creo que hay que seguir combinando estilos de gestión a la hora de invertir en bolsa norteamericana, growth o value, pero es verdad que de cara a los próximos meses se hace cada vez más importante tener valores industriales en cartera, bancos, tener todos aquellos sectores, incluso medianas y pequeñas compañías que puedan aprovecharse de ese plan de estímulo fiscal. Es mucho el dinero que va a llegar a Estados Unidos, con lo cual yo creo que ahí es donde está la parte más ganadora, es decir, el value y las mid y small caps. Por supuesto, no olvidándose de lo que son las grandes compañías tecnológicas. Lo que ocurre es que si los tipos de interés volvieran a repuntar de forma agresiva, serían quizás la parte o el eslabón más débil, sobre todo porque ahí sí que encontramos segmentos mucho más caros por valoración. Eso es lo que podemos decir en el caso norteamericano. El dólar, lo acabo de decir, es decir, con un déficit comercial cada vez más importante, no cabe la menor duda que la posibilidad es que lo previsible es que el dólar siga debilitado o siga débil respecto a otros pares de divisas. Y José María, ya muy brevemente, porque me quedo sin tiempo, porque por mí estaríamos más tiempo, pero ¿cuál sería la principal oportunidad de inversión que contemplas en estos momentos en el contexto? Pues iría por orden, pues quizás en Europa, os doy un nombre, mid y small caps, como puede ser el fondo de Valentum, es decir, el fondo value, pero también aplicado en momentum, y en el caso de Estados Unidos también mid y small caps, por lo que acabo de decir ahora mismo, por ese plan de estímulos, ¿no? Productos como puede ser casas de T. Rowe o casas como puede ser BNP Paribas, Schroeder,
bueno, o Robeco, hay muchas ideas en ese sentido. Es mid y small caps. Perfecto, José María. Pues muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, por todo este análisis del contexto actual de mercado, la situación en la que estamos y este repaso a los distintos mensajes de los bancos centrales. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho y buen negocio. Y mientras tanto, pues tenemos que repasar, antes de hacer el último análisis,